Buenas tardes a todos los que a través de la tecnología digital participan de esta jornada. Los acogemos con un abrazo virtual que trasunta el afecto de formación e identidad de la comunidad Santo Tomás. Sean muy bienvenidos para participar de la 16ª versión del Congreso Católicos y Vida Pública. Actividad académica que se enmarca en el contexto de la celebración de la Semana de nuestro patrono, Santo Tomás de Aquino. Un saludo que expresa nuestra cálida acogida y nuestra gratitud para nuestros rectores, equipos directivos, docentes y estudiantes que nos acompañan. Sean todos muy bienvenidos. Al iniciar esta actividad, nos disponemos a recibir el saludo del señor Ezequiel González Balbontín, rector de la Universidad Santo Tomás, sede Ejército. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a la actividad zonal Centro del Congreso de Católicos y Vida Pública, organizado por las instituciones Santo Tomás. Gran desafío al que contribuirán tanto las sesiones zonales como esta, como la sesión nacional del día de mañana. Participan en esta zona nuestras sedes Viña del Mar, UST Santiago, Santiago Centro, Estación Central San Joaquín, Puente Alto, Rancagua, Curicó y Talca. En esta oportunidad, la 16ª versión de este congreso, que se realizará por primera vez en modalidad telepresencial y tendrá como tema central el encuentro, diálogo y ciudadanía a la luz de la fe. Simultáneamente, en estos momentos se están realizando encuentros zonales en la zona norte y en la zona sur. Quisiera recordarles que mañana, a partir de las 10 horas, se iniciará la sesión nacional de este congreso y a las 15:30 horas la sesión de conclusiones, tanto zonales como nacionales. Están todos cordialmente invitados. Agradezco la participación y compromiso de todos los rectores de sede de esta zona y especialmente a los directores de formación e identidad y sus equipos, quienes organizaron y estructuraron esta actividad. Este año, el Congreso de Católicos y Vida Pública, Encuentro para la Ciudadanía desde la mirada de la fe, es una excelente oportunidad desde la mirada de las rectorías de sede, aporta a las líneas transversales de la formación integral de nuestros estudiantes, tanto en lo académico como en su sello valórico-ético, resaltando la importancia que tiene la reflexión de tales temáticas en el contexto de nuevos desafíos que la educación superior está asumiendo en la formación de ciudadanos responsables y reflexivos ante la comunidad. Las presentaciones de nuestros invitados están orientadas desde el punto de vista de cada uno de ellos a discutir la noción de ciudadanía y cómo se puede vincular con la fe. Nos mostrarán el valor del diálogo reflexivo para crear espacios de tolerancia y convivencia comunitaria, y se reflexionará sobre la importancia de la formación de valores ciudadanos en los estudiantes y cómo se constituye en un desafío formativo de carácter ético y valórico. Agradezco a nuestros invitados por aceptar ser parte de este desafío y aceptar la invitación que le han hecho de distintos directores de formación e identidad. Los invito entonces a escuchar sus reflexiones. Muchas gracias y que sea una jornada muy fructífera. Agradecemos a don Ezequiel su saludo y su cordial bienvenida. Desde el alma de mujer consagrada, desde su mirada cristiana, siempre acogedora, nos motivan las palabras de nuestra directora nacional de Formación e Identidad, María Esther Gómez de Pedro.
Quisiera pedir por favor un minuto y que vamos a reiniciar el video porque estamos viendo a nuestra directora nacional, pero no la estamos escuchando, ¿ya? Como muy bien dijo el rector, este es el primer encuentro zonal en donde se participa a través de la tecnología, en nuestro primer encuentro virtual, y estamos viendo si ahora podemos escuchar y ver a María Esther Gómez de Pedro. Es versión del Congreso de Católicos y Vida Pública. Por primera vez estamos unidos de Arica a Punta Arenas de manera online. En estos encuentros zonales, norte, sur y centro, que nos están convocando como el preámbulo estupendo para mañana tener una jornada completa de reflexión sobre el tema que nos convoca, y es cómo colaborar desde nuestra fe y desde nuestro compromiso a esta comunidad de nuestra ciudadanía Chile. Un Chile de hermanos es lo que todos aspiramos a conseguir, y ahí la fe nos da una orientación y una luminosidad muy grande, porque por la fe yo puedo reconocer en el otro un hermano mío, un hijo de Dios, con el que comparto un origen común y una meta común, que es el cielo. Eso también me orienta en mi quehacer, porque si yo sé que esta vida, mi vida aquí, es un camino, una peregrinación, es decir, esta es una ciudad en la que yo me desempeño, pero no es la ciudad definitiva, que es el cielo, entonces mi empeño y mi compromiso va a ser mucho mayor, pero también iluminado por esta mirada de eternidad. Todo lo que yo haga aquí puede tener una repercusión para el cielo. De esa forma, todo lo que hagamos, toda nuestra contribución a la ciudadanía va a ser muy especial. O esa es la idea, que a través de estos encuentros y del entusiasmo que nos transmitan los testimonios que vamos a escuchar de un compromiso, de una contribución, de una responsabilidad personal y social, cada uno sigamos aportando nuestro granito de arena. Como Santo Tomás llevamos ya 15 años tratando de aportar un poquitito desde la fe a la vida pública, y por eso año a año seguimos convocándoos. Muchas gracias, por lo tanto, por su respuesta, por su participación. Especialmente quiero agradecer a los invitados que tan gentilmente nos van a iluminar, nos van a compartir con nosotros sus testimonios de vida y sus reflexiones sobre este empeño por construir una ciudadanía mejor, más sana, según la voluntad de Dios. También quiero agradecer el esfuerzo desplegado por cada uno de los rectores de SEE al acoger esta iniciativa nacional, por primera vez nacional, y también a los directores de formación e identidad. Sin más, les dejo con la jornada, con nuestros encuentros de esta tarde, y sí dejarles muy invitados mañana a seguir nuestro Congreso de Católicos y Vida Pública a partir de las 10, con otros invitados internacionales. Aprovechemos al máximo estos encuentros para luego seguir colaborando desde nuestra fe en esta ciudadanía que nos convoca a todos. Muy bienvenidos y que nos aproveche mucho a todos este encuentro. Ponemos en valor el saludo y mensaje de María Esther, que nos anticipan el Espíritu Santo de Santo Tomás, la relación y las implicancias de católicos y vida pública. Con su intervención damos por inaugurada esta jornada, no sin antes invocar el Espíritu de Dios para que nos regale sus dones,
que nos permitan internalizar adecuadamente los fundamentos y la diversidad de ideas que se desarrollarán en este encuentro. Nuestro capellán, el Padre Rodrigo Arriagada Mora, nos invita a ponernos en las manos de Dios a través de un momento de oración. Escuchamos al Padre Rodrigo. Hola, muy buenas tardes a todos. Les damos la cordial bienvenida a este encuentro. Y agradezco también la invitación de que podamos realizar un momento de oración, algo muy breve, porque estoy en lo cierto con la seguridad de decir que en el diálogo el Espíritu Santo siempre va iluminando. En el diálogo el Espíritu Santo nos ayuda a ser mejores y a construir un mundo mejor. Te invito a que pidamos a través de esta oración la presencia del Espíritu para que a través del diálogo podamos escuchar lo que Dios también nos va pidiendo para nuestra vida, para construir un mundo mejor. Oración. Señor Dios, que con cariño de Padre cuidas de los hombres, a quienes diste un único origen. Concede que todos formen una sola familia y vivan en paz, unidos por el amor fraterno. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor los bendiga, los cuide, los acompañe y que podamos vivir un hermoso encuentro de diálogo fraterno para animarnos unos a otros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los hombres de Dios no necesitan de las retribuciones humanas. Sin embargo, su disposición y acogida cercana nos motivan siempre a agradecer toda su asesoría espiritual y compañía humana. Gracias, Padre Rodrigo. Reiteramos la bienvenida para todos quienes se continúan uniendo a nuestro Congreso. Hoy, en este Congreso de Católicos y Vida Pública, Encuentro para la Ciudadanía desde la mirada de la fe, contamos con 3 connotados profesionales de diversos ámbitos del saber que vienen a enriquecer esta jornada con su expertise y sus experiencias de vida. Nos acompañarán Eduardo Cavieres Figueroa, historiador y académico chileno, Premio Nacional de Historia 2008. Sus mayores aportes están en el campo de la historia económica de Chile. Claudio Castillo Faúndez, profesor de filosofía y también de historia y geografía, actualmente rector del Instituto Higgins de Rancagua, colegio católico perteneciente a la Congregación de los Hermanos Maristas. También nos acompañará Jorge Castillo Castillo, un estudiante nuestro, egresado, acólito de la diócesis de Linares, deportista nacional en atletismo, alumno sello Santo Tomás y egresado de la carrera de Servicio Social en nuestra institución. 3 miradas desde la historia, la filosofía, el deporte, el servicio social y el servicio a la Iglesia. Sin embargo, los mueve una misma motivación, regalarnos sus experiencias para poder consolidar una idea central del tema que nos convoca en Católicos y Vida Pública. Para escuchar a estos interesantes invitados, dejo con ustedes a Pedro Mayorga Cordero, doctor en Política y Gestión Educativa, director de Formación e Identidad, sede Viña del Mar, quien moderará esta enriquecedora actividad. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Agradezco las palabras del rector Ezequiel González, rector Universidad Santo Tomás, sede Ejército. Del mismo modo, agradezco las palabras de nuestro capellán, Padre Rodrigo Arriagada, de la sede de Curicó. Este agradecimiento también lo extiendo a todas las autoridades de nuestra institución Santo Tomás, a nuestros académicos, a nuestros estudiantes, quienes están precisamente presenciando este conversatorio, el cual se enmarca precisamente en nuestro Congreso Católico y Vida Pública,
cuyo marco específico de reflexión en esta versión dice relación con un encuentro para la ciudadanía desde la mirada de la fe. Cada panelista desarrollará su reflexión acerca fundamentalmente de 3 tópicos. ¿Qué se entiende por ciudadanía en la actualidad? ¿Cómo se vincularía la ciudadanía, ¿no es cierto?, con la fe? El segundo tópico sería la importancia del diálogo en el espacio público para el ejercicio de la ciudadanía. Y el tercer tópico, ¿no es cierto?, es la necesidad de la formación ciudadana en nuestro estudiante. Terminada la ronda de exposición, se formularán preguntas elaboradas por el público en general. Nuestro sello formativo, además de generar espacios reflexivos para la formación de las personas, también tiene como tarea promover el compromiso en la reflexión acerca de una temática fundamental que atraviesa nuestra cultura contemporánea, y es precisamente el valor de la convivencia con otro que puede ser distinto a mí. Desde esa perspectiva, vamos a iniciar este conversatorio con el profesor Eduardo Cavieres Figueroa, preguntándole básicamente qué entiende usted, profesor, o si nos puede orientar de alguna forma respecto de la ciudadanía y cómo se vincularía esto con la fe. Profesor, le doy la palabra. Bienvenido, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Tuvimos un problema aquí de conexión, doy las disculpas correspondientes, pero ya estamos bien. Ahora, para no perder nuestro tiempo, lo siguiente, ¿no? En los 3 temas que ustedes se han propuesto, relacionados con ciudadanía, por cierto, creo que para responder incluso a la primera consulta, pregunta que usted me plantea, es importante tener una contextualización que yo la llamaría de largo, mediano y corto tiempo, ¿no? Y que nos explica la situación que estamos experimentando en el presente, pero ya desde hace bastante tiempo. Voy a ser un poco preciso en esto para no alargarme demasiado. Este contexto largo es lo que llamamos contemporáneamente y ya desde hace 500 años, el proceso de secularización de las sociedades. Es un proceso que obviamente no parte con todo lo que es el nuevo humanismo de fines de la Edad Media, que tiene un hito súper importante con la Revolución Francesa, y a través del cual se puede entender las nuevas formas, las nuevas corrientes de pensamiento que afirmándose cada vez más en términos de las nuevas ciencias que se van desarrollando, al mismo tiempo van, diríamos, no sepultando, pero sí de alguna manera invisibilizando en algunos temas el problema de una sociedad religiosa, cristiana en lo general, que pone todas sus dudas y sus inquietudes en una medianía entre el conocimiento existente y la fe que se profesa. Ahora bien, este proceso de secularización va penetrando indudablemente no solamente a los grupos intelectuales de cada una de las épocas, sino que va penetrando al trasladarse también hacia la sociedad, porque a la sociedad no solamente le llega el mensaje religioso, el mensaje eclesiástico o de iglesias en términos generales, sino también le comienza a llegar cada vez con mayor fuerza, y sobre todo también después de la Revolución Francesa, pero conjunto con ello, a través del liberalismo que se implanta a partir del siglo XIX, le llegan los mensajes correspondientes al Estado. El Estado desde el siglo XIX, finalmente el Estado moderno, se transforma prácticamente en la autoridad
yo no diría absoluta, pero una autoridad muy potente, muy hegemónica, que va contrarrestando, por lo tanto, a la Iglesia en términos de las funciones tradicionales que había tenido. Y con ello, por supuesto, va transformando la conducta, los comportamientos, la cultura de la sociedad. Ahora bien, este Estado, en la mayoría de los casos, por lo menos en aquellos casos de más éxito del Estado, ya en el siglo XIX y a partir precisamente también de Francia, se define como un Estado secular, como un Estado que pretende cada vez ir separándose, ¿no?, de las iglesias. Y esto todavía se hace muchísimo más fuerte con los movimientos revolucionarios del siglo XX, con la Revolución Rusa, antes de la Revolución Rusa, con una situación que es muy, muy interesante siempre de estudiar, que es la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana también, a pesar de que siempre los ejércitos que combaten entre ellos van con Guadalupe en sus insignias, ¿verdad? De todas maneras, su definición es un Estado secular, y así sucesivamente. Bueno, ese es el contexto, digamos. Aquí no se trata solamente de un problema de pérdida de la potencia de la Iglesia o de la religión en términos generales, sino fundamentalmente una situación en la cual hay un proceso, repito, de secularización muy general que avanza cada vez más sostenidamente, muy fuerte durante los últimos 30 años y que termina de un Estado secular en una cultura secularizada, que es lo que hoy día estamos viviendo. Entonces, en ese gran paraguas, ¿no? Evidentemente que esta cultura secularizada no tendría grandes males si fuese una cultura amplia, si fuese una cultura con propósitos no hegemónicos, sino que una cultura que, tal como usted lo ha señalado, ¿no es cierto?, en la presentación, es una cultura que respeta todas las formas de pensamiento, todas las formas de pensar la vida, todas las formas, ¿no es cierto?, de relacionarse más allá de la vida cotidiana propiamente tal. Pero desgraciadamente eso no sucede y lo vemos en todas las expresiones hoy día en todo el mundo, en donde efectivamente pareciera ser que esta cultura secularizada lo que pretende es evidentemente ir implantando un solo sistema hegemónico, un solo sistema de pensamiento, un solo sistema en donde la tecnología reemplaza las habilidades humanas, en donde los estrategas de los diseños públicos reemplazan el pensamiento humanista de la sociedad, y etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos cayendo en ello y llegamos incluso a situaciones en donde se pretende, como en el caso del mundo, de parte importante del mundo árabe, en donde se pretende que la religión está incluso sobre el Estado, pero funcionando como si fuese un Estado, a diferencia del mundo occidental y a diferencia de nuestro mundo. Y en este sentido, creo que han habido sí avances interesantísimos en tiempos de Benedicto, con las autoridades francesas, ¿no?, con el expresidente de Francia, en donde se comienza a utilizar el término, en vez de secularización, de laicidad, pero en donde la laicidad puede tener dos acepciones que no siempre concuerdan, ¿no? Una de ellas es una laicidad total, es decir, el Estado es absolutamente
un Estado blanco, es un Estado en donde no penetra ninguna idea que no sea la política pública, pero por otro lado, la laicidad positiva. Y la laicidad positiva, indudablemente, es la que nos interesa, porque la laicidad positiva determina de que incluso detrás de las políticas públicas tiene que haber siempre una situación ética, una situación filosófica que se podría traducir fácilmente también en una situación espiritual de carácter religioso. Y en esa situación, indudablemente que la democracia es, hasta ahora de lo que conocemos, el mecanismo o la institucionalidad más perfecta para que esta laicidad positiva pueda desarrollarse en forma armónica, en buena forma. Pero aquí caemos entonces en lo esencial, que es lo que estamos viviendo por lo demás en nuestro país en estos momentos. ¿Cómo llegamos a una democracia que no esté llena de imperfecciones, que no ceda espacio a los autoritarismos contradictorios dentro de la democracia para imponer ideas que yo siempre, y muchos de ustedes a lo mejor, siempre estuvieron educándose a través de que la democracia, a través de esta idea, ¿no?, de que la democracia es el gobierno de las mayorías con respeto a las minorías. Pero resulta que esto se ha trastocado absolutamente y hoy en día la gran mayoría de las democracias funcionan al revés. Es decir, funcionan a partir de los intereses de las minorías impuestos sobre las mayorías silenciosas. Ahí entonces, en esta rectificación de este sistema democrático, tenemos que volver al concepto de ciudadanía. ¿Qué es el ciudadano? Y allí también tenemos dos problemas. Uno que viene ya desde el siglo XIX con el liberalismo. El liberalismo en lo económico y en muchos sentidos en la modernización ha tenido muchos triunfos, muchos éxitos como el capitalismo, pero tiene un gran contrasentido. El que frente a esa modernización, el liberalismo es fundamentalmente individualista y por lo tanto lo que expresa sus desarrollos no tienen que ver fundamentalmente con la decisión de que cada uno puede pensar y decidir como quiera, etcétera, etcétera, y puede hacer su vida también más o menos como quiera, ¿no? Entonces se termina en gran parte el concepto de solidaridad. Y una ciudadanía bien entendida es una ciudadanía fundamentalmente solidaria. Es una que no significa dar bienes solamente, sino que el respeto, el cariño, diríamos, el aceptar que hay personas diferentes, que piensan formas diferentes y que cada cual en un individualismo bien pensado podría perfectamente, sin topar con los otros, hacer sus propios desarrollos. Y allí entonces tendríamos que cambiar el concepto de individualismo por el concepto de personas. Una buena ciudadanía es un conjunto de personas, no individuos, que no juegan y que no tienen que hacer su vida para el Estado, sino que tienen que hacerla para la sociedad. Y allí entonces, evidentemente, en una sociedad armónica de esa manera, evidentemente que estos nuevos ciudadanos, estas nuevas personas, tendrían todas las capacidades, no solamente para entender el mundo y desarrollarse en el mundo, sino que también para poder expresarse desde lo íntimo, para poder expresarse desde la fe, para poder expresarse dando testimonio de lo que piensan, de lo que quieren, de cómo observan y cómo se explican, además, la vida, ¿no? No sé, por el tiempo parece que me es suficiente. Gracias, profesor. ¿De qué? Muchas gracias. Para seguir con la ronda de los tópicos, le doy la palabra a nuestro profesor Claudio Castillo. Profesor, ciudadanía,
cómo visualiza la ciudadanía y en relación también al tema de la fe. Primero, agradecer, saludarles a todos y a todas en esta tarde, agradecer la invitación a participar de este encuentro y nada, un poco yo voy a complementar, o voy a unirme un poco a las definiciones realizadas por el profesor que me antecedió y para uno, desde el punto de vista, bueno, uno como profesor, y en este caso muy particular mío como profesor de historia, como participante de una congregación religiosa como la de los hermanos maristas, por más de 30 años estoy sirviendo a la institución, por lo tanto uno tiene un componente muy fuerte desde el punto de vista también carismático. Entonces nosotros generalmente cuando hablamos de ciudadanía, yo me sumo a lo señalado por mi antecesor, no puedo pensar en un ciudadano sin que no piense en un sujeto social. Y que la máxima expresión de un ciudadano, por cierto, es cuando éste participa y puede hacerse parte y formar parte de la sociedad en la cual él se siente integrado. Por lo tanto, resulta difícil ser ciudadano si no se participa activamente en los temas de todos, que obviamente también son los míos, o pasan a ser los míos. No necesariamente porque sean incumbentes conmigo, sino porque son incumbentes con los demás. Desde el punto de vista ciudadano, yo me tengo que hacer parte de las problemáticas, de los quehaceres, de todos aquellos que forman parte del grupo al cual yo asigno mi pertenencia. Muchas congregaciones religiosas del siglo XIX, en contextos de revolución y cambios políticos, entre ellas las caídas de la monarquía y la instauración de la república, las que traían, como señalaba el profesor, un fuerte componente secular, acuñan sentencias que tienen denominadores en común. Nuestra congregación, fundada en el año 1817 en Francia, a la cual pertenezco, no fue la excepción. En la definición de nuestra misión institucional se suele leer recurrentemente la frase que nuestras obras educativas tienen como propósito formar buenos cristianos y virtuosos ciudadanos. Nuestro fundador desde sus inicios exhorta esta doble dimensión en la formación del estudiante y de quienes tenemos la responsabilidad de educarlo. El buen ciudadano es el comprometido con el otro, el que se preocupa por el desarrollo del bien común, el que promueve la equidad, la justicia social, la no discriminación, la paz social al interior de la comunidad, el comprometido con el desarrollo y progreso de todos y todas. Está preocupado de la defensa de los derechos de las personas, el que aboga por el salario justo, etcétera, etcétera, etcétera. Un sinfín de temas que un buen ciudadano debería promover y comprometerse como sujeto social, inmerso en una comunidad y que entiende que lo anterior es una responsabilidad de él en una dimensión con un claro acento colectivo. Un buen cristiano, como yo he señalado de que la frase propia que se lee o que se relata en nuestra misión en la formación de los buenos cristianos y virtuosos ciudadanos, el buen cristiano, ¿cómo encaja dentro de este buen ciudadano? Esta aparente duplicidad de seres no lo es tal. Un buen cristiano vive su vida inspirada en el Evangelio y en la gracia de su fe. En el Evangelio de Mateo, Jesús hace referencia a la construcción del reino sobre signos y expresiones de caridad cristiana y predica bajo esa consigna. Él plantea en uno de sus textos, cuando yo cito a Mateo, dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogiste, desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán, dice el texto, al Señor: ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos desamparado y te recogimos? ¿O desnudo y te abrigamos? ¿O cuándo te vimos enfermo? ¿O cuándo te vimos en la cárcel? Entonces Dios les dice a ellos: de cierto les digo que cuando lo hiciste a uno de los míos, a mí me lo hiciste. Lo anterior no es propio también de un buen ciudadano, es la pregunta que uno se hace. El mandamiento nuevo no es amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Podemos reconocer en ese mandamiento dos estados distintos al mismo ser. Jesús les dice, cuando lo anterior lo hicieron por esto, mis hermanos, a mí me lo hicieron. Un componente ciudadano, un componente cristiano.
Yo puedo declararme hoy día, y así la sociedad está dando la vuelta en función de una libertad de escoger y hacer opciones desde el punto de vista de su fe, de sus predicamentos religiosos o de sus conceptos de vida, pero yo puedo declararme hoy día no católico o no creyente, puedo hacer alusión a mi situación agnóstica, pero mis acciones como ciudadano tienen un carácter inspirado, atravesado por ese concepto trascendental del ser, que impulsa, creo yo, todo aquello por lo cual nosotros nos comprometemos. Ello también, según mi parecer, es un acto de fe, aunque no esté rotulado bajo ese concepto cuando la persona o el ciudadano se compromete con su sociedad. Un componente doctrinal, más allá si yo hoy lo reconozco o no en mí. Nosotros señalamos a nuestros alumnos, al ser formados en nuestro colegio, deben ser capaces de promover el desarrollo de sus capacidades, sus valores, al fin de ponernos al servicio de los demás, según su propia vocación. Todo ello se inspira e implica en un referente paradigmático del Evangelio, pero también en la de un ser humano comprometido con una sociedad, con un grupo, con la familia, de la cual él forma parte y es responsable por ella también. Eso es lo que yo le podría comentar en este punto. Muy amable, profesor Castillo. Para seguir con el mismo tópico, es importante la voz de la nueva generación, representada en Jorge, exalumno, estudiante egresado de nuestra institución. Jorge, ¿cómo visualizas tú efectivamente este tema de la ciudadanía? Te dejo la palabra. Muchas gracias, Pedro. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación que se me ha hecho a participar de este congreso y así como lo manifestaban los profesores, voy a recoger bastante de ello porque lo que voy a hablar también tiene una cierta acción y fuerte dimensión también desde la fe, también en lo propio personal, ¿no? Y primero voy a visualizar, recogiendo lo que han dicho los profesores, que la ciudadanía desde el enfoque de derechos se debe entender como aquella identidad política formativa que tenemos todos los ciudadanos y todas las personas como parte de un ser colectivo. Y en ese sentido, María Rincón, trabajadora social, ¿cierto?, habla que existe una dimensión en que se le entrega a las personas, ¿no?, los derechos civiles que están declarados desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Y por el otro lado también existen los derechos del ciudadano, o al ciudadano se le entrega los derechos políticos y culturales en relación de la función participativa. En ese sentido, entonces, los primeros, que son los derechos civiles, entran a jugar un rol importante para que los segundos también entren en función a la participación colectiva. Y en ese sentido, como también lo decían los profesores anteriormente, no podemos entender a la persona humana como un ser individual, sino como un ser de parte de una sociedad, ¿no?, y por tanto parte de un colectivo. Y en ese sentido, si nosotros lo traspasamos a la fe, tiene mucha vinculación, también como lo decían los profesores, con la fe. Por supuesto, toda esta concepción del ciudadano viene desde la Revolución Francesa, pero con fuerte tópico de lo que la fe, desde lo que la Iglesia también ha construido. Y voy a empezar hablando también un poco de lo que es el bien común y la participación social de la Iglesia. ¿Por qué razón y por qué nombro el bien común? Porque el componente de ciudadano, y también como lo dice también la María Teresa Rincón, habla de que en esta responsabilidad política de lo social tiene que estar presente la responsabilidad por el otro, la responsabilidad social por el otro, y en ese sentido se configura el bien común. Y desde el catecismo de la Iglesia se entiende que el bien común viene a ser
aquella que configura la relación con el otro social, o sea, que sale de mí. Y por tanto yo tengo que proteger también, así como protejo mis derechos, yo también tengo que proteger los derechos del otro. En ese sentido se debe entender que por tanto el ciudadano es un ser con derechos, con responsabilidades sociales, por supuesto, así como los derechos, y que por tanto también tiene la responsabilidad de proteger el bien común de la sociedad misma. Y en ese sentido, Santo Tomás de Aquino nos entrega otra visión. Y esa visión tiene relación con que el ser humano es aquella relación que nos interconecta con lo mío, ¿cierto? Con yo espiritual, pero con el otro en un ser ente realidad social. Y ahí es donde traspasa Santo Tomás al bien común, entendiendo que el bien común es aquella dimensión que entra en razón de la convivencia, ¿ya? Y por tanto, habla de que los hombres, como criaturas racionales y libres en la virtud, los establece como ciudadanos de responsabilidad, y que por tanto, como he dicho en todo lo que he hablado, tenemos un componente que no puede ser indiscutido como parte del bien social, que es el bien común, y que tiene relación mucho hoy día, y como lo decían los profesores anteriores, el ciudadano, si bien hoy día se trabaja, es muy laico, por así decirlo, o estamos en una democracia bastante laica desde nuestro país y de muchos países, el ser ciudadano tiene mucha configuración desde la fe justamente como lo acabo de decir. O sea, comparte ya desde la doctrina social de la Iglesia dos preceptos importantes: la participación social y el bien común. El bien común entendiéndola como el colectivo, ¿no? Y la participación social como aquella actividad que la configura como en el espacio público. Entonces, nosotros hoy día como jóvenes también tenemos que entender que nosotros ya tenemos una responsabilidad pública, política y social con nuestra sociedad. En ese sentido, en donde nosotros tenemos que buscar y velar por los derechos de las demás personas, así como el propio mío. Si yo soy individual, no puedo, y dice María Rincón, no puedo ser parte de una colectividad y por tanto no me podría llamar ciudadano, aunque si bien existe una clara razón a que yo individual también puedo ser persona y ciudadano, hoy día estamos llamados a ser ciudadanos colectivos para poder representar nuestras demandas al Estado en sí mismo. Y para ir finalizando una parte de eso, el Papa Francisco el año pasado en una de sus audiencias en el Vaticano le hablaba a los jóvenes de que nosotros tenemos la responsabilidad, desde que ya nos vamos formando como seres sociales, la responsabilidad de primero abogar por nuestros derechos, segundo abogar por la responsabilidad del otro, ¿cierto? Pero también entendiendo que esa responsabilidad debe ir de la mano con buscar la paz social. Nunca buscar como ciudadanos jóvenes y ciudadanos dentro de una sociedad un conflicto. ¿Para qué? Para que en nuestra vida como ciudadano hagamos velar por nuestra voz un cristianismo social o un cristianismo de doctrina social que permita que todos vivamos en plenitud para alcanzar, también como lo decía Santo Tomás de Aquino, una perfección en rectitud del hombre por ser creados en Dios. Y con esto termino.
y con esta frase termino, ¿debemos los jóvenes participar y formarnos en política desde la educación? Por supuesto que sí, para que hoy día podamos, como profesionales también, abogar por los derechos de las demás personas y generar una sociedad que genere una dimensión colectiva en lo republicano. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Jorge. Si se me permite, dentro de la exposición de los tres panelistas, hay un elemento común en el concepto de ciudadanía. Si efectivamente el ejercicio de la ciudadanía supone, evidentemente, ¿no es cierto?, como fin último, la comunidad. Pero aparentemente surgen ciertos problemas. Somos individuos, finalmente, que cada uno busca sus propios intereses. ¿Cómo entonces precisamente podemos generar diálogo en un espacio público que se permita efectivamente llegar a elementos comunes en tanto que somos todos individuos con intereses distintos? ¿Es posible eso, profesor Cavieres? ¿Es posible generar un diálogo en un espacio público donde se pueda precisamente llevar a cabo la deliberación democrática? Esa sería entonces la introducción a este segundo tópico. Profesor, le cedo la palabra. Profesor, tiene que activar el micrófono. Tiene que activar el micrófono. No le escuchamos. Ahora sí. No le escuchamos. No le escuchamos. Tiene que apretar el micrófono. Ahora sí parece. Ahora sí, exactamente. Gracias. Ahora sí. Entonces, digo que sí, todo es posible, pero también depende de los momentos, de las circunstancias, y muchas veces las posibilidades imponen o requieren de nuevas génesis, ¿no? De volver a partir desde puntos que consideramos fueron positivos, fueron buenos, etcétera, etcétera. Yo quisiera, al entrar a este tema, decir dos cosas, ¿no? En primer lugar, sobre el bien común. Estoy muy de acuerdo con Castillo, el segundo, en el sentido de que el bien común es un concepto muy grande, muy positivo y muy importante, ¿no? Sin embargo, en todas estas últimas décadas, en todos los gobiernos prácticamente, el bien común se ha sustituido por la política pública. Y esto es tremendo, porque el bien común importa que haya una preocupación por cada persona. Las políticas públicas importan grupos, y cuando importan grupos hay unos que quedan fuera, marginados, y hay otros a los cuales se protege, etcétera, etcétera. Entonces, sí, la revalorización del concepto del bien común me parece muy, muy importante. Lo segundo, una situación que creo que está también dentro de esto del diálogo, ¿no? Una pregunta complicada. La religión hoy día, o la fe, es una cuestión, digo cuestión entre comillas, no simplificando la situación ni mucho menos, ¿no? Pero es una cuestión de la religión o de la cultura. O de otra manera, hoy día la religión es una cuestión puramente cultural o una cosa mucho más profunda. En general, tenemos muchísimas experiencias en donde la religión sobrevive muy bien y la iglesia sobrevive muy bien porque en el fondo se ha transformado en uno de los rasgos culturales de la sociedad de la cual podemos observar o de la cual podemos ver, ¿no? Yo acostumbro hace muchos años de que en Semana Santa recorro ciudades españolas distintas para ver las procesiones de Semana Santa. Y muchísima gente, me gusta conversar con la gente que está allí,
Y le pregunto, en un Estado, lo pregunto un poco irónicamente, le digo, oye, en un Estado cada vez más secular, ¿por qué hay representantes de las Fuerzas Armadas estando aquí desfilando, ¿no? Con las imágenes, etcétera? Y me dicen porque las leyes pueden decir lo que quieran, pero hay dos situaciones. Una, de que nuestra cultura es una cultura amplia en este sentido. De hecho, todos los pósters de Semana Santa siempre dicen patrimonio cultural. No dicen un patrimonio religioso, no. Los afiches los hacen las comunidades, los municipios, digamos, no, patrimonio cultural. En primer lugar, me dicen aquello. Pero en segundo lugar, no, me dicen, miren, y en realidad lo religioso es una cuestión donde no se puede meter el Estado. Y por lo tanto depende de nosotros mismos. Pero yo les digo, toda esta gente, los miles de personas que hay acá, mañana no se van a ver en las iglesias, no se van a ver en las misas. Y entonces responden, sí, pero todos ellos, desde pequeñitos, han estado imbuidos por estas formas culturales. Y me dicen, y eso hace bien, porque algún mensaje queda. Pero, claro, no es lo mismo la fe solamente desde un punto de vista cultural que desde un punto de vista profundo espiritual. No es lo mismo, ¿no? Entonces, en esos términos, yo creo que hay espacios que son muy interesantes para un diálogo fecundo, un diálogo importante, que de todas maneras hay que apreciarlo y de todas maneras hay que sostenerlo. Sobre todo si se trata de que ese diálogo puede establecer espacios públicos respetados por todos. Y entonces, claro, nosotros tenemos, no solamente acá, en todas partes, un mall. Un mall es un espacio privado o es un espacio público. En el fondo es un espacio público, en privado, pero que está abierto y que se ha hecho extensivo al concepto de espacio público. Las familias van a pasear, van a comer en los jardines de comida, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo más importante, que ese espacio público, ese espacio privado público no está rayado, no está afectado. Todo el mundo lo respeta. Es como el metro de Santiago, que hasta hace 5 años atrás era muy respetado. Este espacio se respeta. ¿Qué es lo que estamos nosotros viendo hoy día? Sobre todo después de octubre. Algo que no pensábamos que podía suceder en Chile. Y es un problema también allí que impacta en lo religioso y en lo cultural, pero también en una situación prácticamente de descriterio. Nunca pensamos de que en Chile, en protestas sociales, se quemaran iglesias. Y se quemaron muchas iglesias. Y la mayoría de las iglesias fueron rayadas, absolutamente. Fueron saqueadas, las rociaron con pinturas, etc. ¿Y cuál es el problema? El problema fue de que nadie reaccionó. Es decir, yo creo que en términos privados, la gente, y sobre todo la gente más mayor, ¿no? Debe haber pensado, nunca me imaginé que esto iba a suceder. La verdad que no es primera vez que sucede. Muchas veces ha sucedido. En la guerra de los cristeros en México después de la Revolución Mexicana fue terrible desde ese punto de vista. Y así podemos tener ejemplos de lo que sucede con los curas hoy día, ¿no es cierto?, en Centroamérica, y lo que ha sucedido en los últimos tiempos. En fin, yo creo que efectivamente, y esto relacionado con la primera parte y con lo que han dicho mis amigos con el Castillo, ¿no? Requiere de un también replanteamiento respecto a conceptos como el de la fe, conceptos como el del bien común, como se ha dicho, conceptos como el de ciudadanía, etcétera, etcétera, a lo cual hay que agregar precisamente el concepto de espacio público. Nosotros tenemos el problema que se ha ido extendiendo desde lo intelectual, desde las universidades inglesas, norteamericanas, por todos lados, chilenas, para qué decir, en donde la negación del otro cada vez es más evidente. Y dentro de las negaciones, la negación de lo religioso, de lo espiritual,
es uno de los tópicos mayores. Entonces, en ese sentido, una universidad, también lo podemos plantear, aunque sea privada, ¿es un espacio público? Yo creo que también es espacio público, pero es un espacio público que hay que recuperar como espacio público, pensando el espacio público para el bien común, para los que están allí, para que puedan proyectarse en lo que piensan, en lo que necesitan, en lo que requieren, y para poder tener también su propia voz, y para poder también decir lo que cada uno piensa. Entonces, creo, y con esto termino, creo, efectivamente, el diálogo en la redefinición de espacio público es algo que hace mucha falta en el mundo de hoy día, en el mundo de la pandemia, pero que en términos más particulares, el diálogo es lo que necesitamos restablecer en Chile. No solamente por los efectos biológicos de la pandemia, sino que por los efectos económicos y sociales que vienen en adelante. Y por el miedo que hoy día tenemos, el miedo que hoy día sentimos, tenemos por la violencia que se puede volver a desatar. Y esa violencia que se puede volver a desatar, sin duda alguna, si sigue los mismos elementos de octubre del año pasado, puede esta vez tomar como uno de sus ataques preferidos las instituciones religiosas. Y en eso, indudablemente, que hay que tener mucho cuidado, porque también las instituciones religiosas han dejado de ser espacio público y se han tenido que ir transformando lentamente en espacios privados, porque tienen que cerrarlas completamente, ya no pueden tener sus campanarios ahí como objeto, ¿no?, del espacio público circundante, los jardines alrededor de la iglesia. Nadie se va a juntar hoy día en las escalinatas de la iglesia para conversar el día domingo en la tarde. Ha dejado de ser espacio público. Habría que recuperarlo para restablecer y recuperar también el diálogo. Gracias. Muchas gracias, profesor. Profesor Claudio Castillo, ¿usted cree, a partir de lo que ha dicho el profesor Cavieres, que sea posible efectivamente generar diálogo, y todo en el contexto de lo que ha pasado en nuestro país? ¿Y cuáles serían las condiciones? ¿Cómo podríamos generar diálogo de personas a lo mejor con distintos intereses en pos de buscar un bien común? Le cedo la palabra, profesor. Complejo el tema. Da la impresión de que la experiencia que nosotros hemos tenido en este último tiempo de no poder dialogar, independiente de cuál sea el espacio hoy día de diálogo, genera una sensación como de mucha frustración y de tristeza frente a un compromiso ciudadano que supuestamente nosotros tenemos al ejercer nuestra participación. Pero bueno, más allá de estas miradas que uno podría decir un poco más apocalípticas de estas dificultades de no podernos encontrar, la pregunta más cierta es el por qué nos pasó lo que nos está pasando a nosotros. Si el ser ciudadano es como el signo más importante de la ciudadanía en la participación y el compromiso con el otro, uno, cuando se producen fenómenos como los que hemos vivido nosotros en nuestro país, no solamente desde el año pasado, yo creo que en el fondo hemos experimentado situaciones de conflicto, de crisis social muy fuerte, porque han faltado los espacios de diálogo. Y este diálogo que en el fondo parte de premisas que uno podría suponer de que son previas al diálogo mismo. Al entender, uno, de que todos tenemos el derecho a ejercer la participación. Por el solo fenómeno de ser ciudadano y sentirnos con esta vocación social y que en realidad la única forma de vivir la ciudadanía es con el otro y para el otro dentro del contexto de lo que nosotros hemos definido. Cuando hay un segmento importante de la sociedad que no ha tenido ni espacio público ni privado para ejercer su derecho a participar, o no ha sido escuchado en la relevancia de sus problemáticas,
significa de que el diálogo posible de producir no se produce producto de esta discriminación a priori que seguramente nosotros hacemos. Uno mira el espacio público y el diálogo como fenómenos permanentes de recreación diverso. Parte de premisas como que el espacio público, el diálogo en sí mismo traen consigo el conflicto, la diferencia o la diversidad. Lo que uno podría llegar a entender es que más allá de los temores que nos genera el diálogo, del no encuentro o de la discrepancia permanente, la única forma de ir haciendo síntesis nueva de la sociedad a la cual nosotros pertenecemos está en función de esas tensiones que produce el diálogo dentro del espacio público. Ahora, cuando el espacio público no existe como un escenario válido en donde se permita la accesibilidad a todos, independiente de cuál sea su condición, lógicamente el diálogo se produce entre algunos que generan un compromiso con un espacio público o con una comunidad en su conjunto, pero no toda la comunidad estuvo dentro de ese escenario de diálogo. Los griegos, cuando se habla de su polis, no era solamente la reunión de un grupo de individuos que formaban parte de una ciudad, sino que en el fondo era el grupo de individuos que en el fondo se hacían partícipe del quehacer de su ciudad como tal. Tenían sentido de pertenencia. Si bien es cierto, la polis los convocaba, pero en el fondo la tarea de ellos, desde el punto de vista de lo que significaba su tarea o su responsabilidad, era para con el otro, en conjunto se construye. En Chile, hoy día, y los fenómenos sociales y culturales, económicos que nosotros hemos visto, producto de los procesos, vuelvo a insistir, de un diálogo aparentemente acordado, pero no sancionado por el grupo total de la sociedad de la cual nosotros formamos parte. Ha generado, creo yo, esta falta de entendimiento, de capacidad de poder construir juntos un país que nos permita a todos, en el fondo, ser partícipes de su construcción y de los frutos que de esta construcción social se genera. Hoy día nosotros vemos espantosamente niveles de inequidad, vemos niveles de segregación, vemos niveles de no participación, vemos niveles de exclusión, de marginalidad y por lo tanto, intertanto, estos elementos, estos fenómenos persistan, no va a haber espacio público que permita un diálogo fecundo en donde, independiente de cuál sea mi mirada o mi postura de vida, o ideológica o doctrinal, podamos llegar a ser constructores de un diálogo fecundo. Hay problemáticas que están, yo diría que han sido arrastradas durante decenios en esta construcción social. Este mismo tema de la educación entre lo público y lo privado, entre aquello que en realidad se ofrece a uno y se niega a otro, estos que en realidad para algunos sí, un poco lo que los prisioneros tenían en algunos de sus temas, para muchos terminaron solamente pateando piedra, para otros en el fondo se ofrecía éxito y desarrollo, o éxito y desarrollo económico, y poder de capitalizar lo que en el fondo cada una de las profesiones o tareas se señalaba. Esto de las élites o de los grupos más cerrados, o esta inequidad en la repartición de la riqueza, o el no pago de los salarios justos, o esta precariedad del empleo, lógicamente todo eso, si no ha sido dialogado o concertado en el espacio público, que en el fondo permita a todos tener un espacio dentro de ese espacio público, lógicamente va a generar las tensiones que el escenario que nosotros hemos desarrollado como país ha producido. Yo diría de que el diálogo, el espacio público es necesario para esta autonomía crítica del derecho a comunicar, del derecho a proponer, a disentir, a decidir, a compartir. Todo eso lo da solamente el ejercicio ciudadano de la participación. Por lo tanto, todas las necesidades que cada uno de nosotros tiene, sean estas axiológicas o materiales, lógicamente la única forma de poder entrar
no digo yo satisfacerla por completo, pero sí por lo menos tener esta mirada de mayor esperanza de que mi problemática personal tiene una escucha pública o es parte del diálogo del cual yo he sido invitado, va a generar esta, entre comillas, aparente satisfacción o conformidad de que, si bien es cierto, entiendo de que no todo puede ser satisfecho, por lo menos mi necesidad de participar o mi derecho a hacerlo puede ser considerado en la síntesis que se vaya haciendo desde el punto de vista social. Eso es un poco lo que yo te puedo comentar. Muchas gracias, profesor. Jorge, ¿cómo visualizas tú la posibilidad de diálogo en nuestro contexto social y qué tan importante es para el ciudadano? Sí, por supuesto. Mira, quiero comenzar esta parte citando a Vance Gunsterens, que dice que el diálogo y la ciudadanía es la respuesta a las preguntas: ¿quién soy? ¿Qué debo hacer como ente social dentro de la colectividad de la sociedad? Justamente, y como lo decían los profesores, ¿no?, anteriormente, estamos hoy día inmersos en cambios sociales profundos, en donde muchas veces el diálogo se ve entrampado muchas veces por ideologías que a lo mejor ahondan en más allá de lo que son las democracias, ¿no? Y esto se establece desde el ámbito en cómo también confundimos aquella ciudadanía. Tal cual como lo decía el primer profesor expositor, ¿no? Hoy día estamos viendo a veces alterado esa situación cuando, por ejemplo, la fe hoy día ya no se vuelve un ente participativo dentro de la sociedad, debido a que ha sido un ente que ha sido golpeado a veces por esta situación de quiebra en el diálogo, ¿no? En donde, como muy bien también lo decían los profesores y también lo decía el profesor Castillo, ¿no? En que antes la iglesia era parte del espacio público. Hoy día ya no lo es tanto. Yo lo recuerdo muy bien cuando entre los jóvenes que participábamos de la iglesia nos juntábamos tardes por completo en una parroquia, en una iglesia, a conversar y a debatir no solamente cosas de iglesia, sino que también a debatir sobre la sociedad, sobre cómo los jóvenes tenemos el rol participativo, cómo también la pastoral juvenil, por ejemplo, se intercepta en una sociedad de jóvenes que va incidiendo en la política pública, tal cual como también lo decía el primer profesor, en que el bien común hoy día también se transforma en política pública. Ese bien común en que hablábamos al principio debe ser parte fundamental dentro de la vida pública. Hoy día, ¿es importante el diálogo? Por supuesto que sí, pero ¿cómo la podemos entender? La podemos entender también como lo establece la Iglesia, desde la participación social y como hablábamos al principio. La participación social entendida desde el punto de vista en que yo como ser ciudadano, ¿no?, como persona natural que tiene derechos y que por tanto tiene que abogar por esos derechos en colectividad y también con responsabilidad, tiene la función de que tiene que promover una voluntariedad al sentido de generar cuestionamientos, pero cuestionamientos con argumentos, cuestionamientos con una base que venga a buscar una crisis, por así decirlo, que venga a remover una conciencia social política, pero en pos de ese bien común que hablábamos al principio. Y como lo decía el profesor Claudio, ¿no?, en ese sentido, a políticas públicas que vengan a solucionar los problemas y no a esa participación social que venga a generar las tensiones en la construcción de la sociedad. De lo contrario,
lo que vamos a generar va a ser una ciudadanía no comprendida, una ciudadanía que no va a tener sentido de ese bien común o sentido de participación social, sino más bien que se va a confundir con espacios de la construcción social que en vez de promover un camino hacia las virtudes del progreso y desarrollo de la sociedad, va a generar quiebres y tensiones sociales en los que lo único que va a generar va a ser desorden, por así decirlo. Este desorden que en un momento Heidegger, el sociólogo Heidegger hablaba, este desorden que lo único que va a generar va a ser un estado policial, por así decirlo. Y es lo que no queremos en la sociedad. La importancia del diálogo, entonces, para ir finalizando mi participación en este punto, la importancia del diálogo es fundamental para poder encaminar progreso. Y hoy día lo hemos hecho, solamente con poner el ejemplo de cómo hoy día la ciudadanía ha puesto en la agenda pública la situación de generar una nueva constitución política, cosa que no estaba en la agenda pública del gobierno. Cuando una ciudadanía se introduce a generar participación social, como los movimientos sociales que vimos a través del estallido social, aquellos movimientos sociales que buscaron generar discusión, que buscaron generar un remesón social en nuestro país, es ahí cuando el espacio público va a poder ser integral y va a poder generar un cambio social que nos va a permitir crecer solamente en un bienestar que nos compete a todos y nos beneficie en realidad en los derechos y deberes a todos. Eso. Muchas gracias, Jorge. En honor al tiempo, me están diciendo por interno que hay bastantes preguntas. Vamos a dejar reservado el tema pendiente respecto a la importancia de la formación ciudadana en los estudiantes universitarios y en todos los sistemas educativos. Voy a pasar la palabra a nuestra colega Caterina Vilches Méndez, quien va a hacerle algunas preguntas del público. Caterina, te dejo la palabra. Muchas gracias, Pedro. Muy buenas tardes. Primero que todo, quisiera dar un aviso a los asistentes que también en el chat de preguntas hay un link que dejamos para contestar una encuesta de este evento. Así es que los invitamos cordialmente a pinchar, cliquear el link para contestar la encuesta. Bien, dicho esto, voy a comenzar a revisar las preguntas que se encuentran también en el chat. Don Nicolás Reyes primero nos dice, ¿los derechos civiles son reconocidos u otorgados por el Estado? Doy la palabra a cualquiera de los expositores que desee responderla. Profesor. Ahora, a ver. Ahora sí. Ahora sí. No, yo creo que encontrando el fundamento de la pregunta, no creo que esto, no sé cuánto dijo, los derechos sociales, ¿no? Algo así. Es que no tienen que ser dados ni por el Estado ni por un grupo determinado. Los derechos sociales deben surgir desde la sociedad, en primer lugar. Y es la sociedad la que tiene que estar presente en las decisiones que se vayan tomando. Quiero muy rápidamente, trataré de tomar no más de 3 minutos. Miren, primero, hay uno de los libros más importantes que ha salido este último tiempo, de 2 economistas, ¿no? El Pasillo Estrecho, Robinson y Acemoglu y Robinson, que cuentan un pequeño pasaje de Alicia en el País de las Maravillas, en donde Alicia se encuentra con la Reina Roja. La Reina Roja la invita a correr, acepta a Alicia, se ponen a correr
pero rápidamente Alicia se da cuenta de que no avanza. Entonces se detiene y le dice, oiga, pero estamos corriendo, pero yo no avanzo. Y la respuesta entonces es que ustedes cuando corren o cuando piensan que están avanzando, en realidad es un equívoco porque no lo están haciendo. Debieran esforzarse el doble o el triple para efectivamente avanzar. Y los autores, los economistas señalan al respecto, dicen, mire, hasta ahora ha sido el Estado el que siempre avanza muy rápidamente y la sociedad siempre va atrás. Y lo que se requiere ahora es que la sociedad agilice su paso y por lo tanto la sociedad comience, si no estar a nivel del Estado, por lo menos a acercarse lo más pronto, lo más posible al Estado para que efectivamente pueda también participar, ¿verdad? Y sentir que lo que está haciendo es válido y no cualquier cosa. Ahora, ¿por qué digo esta situación? Porque estamos en el último tiempo, hace 5 años atrás, todos estábamos en contra del Estado. Después de la resistencia de octubre, todos quieren, en Chile, todos quieren más Estado. Y en muchas partes también. En Europa del Este, en donde tuvieron durante décadas un par de generaciones tratando de buscar nuevamente la libertad política, la lograron, establecieron una democracia en los años 90 muy paralelo con nosotros en América Latina, pero ya en 10, 15 años la perdieron. Y Hungría, Polonia, en fin, todos esos estados hoy día tienen gobiernos muy, muy autoritarios, en donde la sociedad otra vez quedó a la espera de lo que los gobiernos le puedan entregar. Creo, en el caso de Chile, estoy de acuerdo en el diagnóstico del joven Castillo. Yo creo que en Chile no hay nadie que se equivoque en el diagnóstico. También lo ha dicho el profesor Castillo. Todos sabemos que el diagnóstico es de desigualdad, es de falta de tolerancia, es todo. Todos tenemos un buen diagnóstico. Lo que no tenemos es un proyecto. Lo que no tenemos es qué queremos para cambiar este diagnóstico. Ni siquiera, voy a decirlo con todo respeto para el diálogo no fecundo, ni siquiera lo que están defendiendo el rechazo o la aprobación de la nueva Constitución. ¿Cuál es el proyecto? No sabemos. No sabemos. Entonces creo que desde ese punto de vista, y termino con esto, ¿no? Efectivamente, es importante saber cómo se construyen los derechos sociales. Pero yo creo que en lo esencial, y esto tiene que ver con la fe, y tiene también que ver con un proyecto espiritual de sociedad. No necesariamente de una iglesia determinada, pero sí un proyecto espiritual de sociedad, ¿no? De que en lo esencial las cosas no tienen que imponerse por mayoría de votos. La paridad de género no tiene que imponerse por mayoría. La paridad de género debe partir de una formación ciudadana. Desde que los niños, desde pequeñitos, desde el kinder, ya tienen que saber que hombres y mujeres tienen exactamente las mismas capacidades, los mismos derechos, los mismos atributos. Y que un niñito no le puede pegar a una niñita. Y que una niñita no puede hacerle daño a su compañera, etc. La formación ciudadana tiene que partir de abajo para que desde ese punto de vista, por consenso, la sociedad pueda funcionar en el diálogo, pueda funcionar en sus derechos y pueda entonces establecer cuáles son efectivamente los derechos que le corresponden. No necesitamos cursos de educación cívica en cuarto de año de enseñanza media. Lo necesitamos como formación ciudadana desde el kinder en adelante, periódicamente, año tras año. Eso es lo que le podría contestar, excediendo un poquito la pregunta, pero el fondo de la pregunta me parece muy pertinente. Muchas gracias, profesor. Continuamos con las preguntas. Doña Emilia Chelén de Viña dice, buenas tardes. Consulta, ¿de qué manera, si quiero ser un buen cristiano con virtudes cristianas y realizo el rito del matrimonio por la Iglesia Católica, la normativa del Estado no la reconoce,
si no la ratifico ante el oficial civil, ¿implica eso que estancos separados o prima más la civitas sobre las virtudes cristianas? Profesor Claudio Castillo. A ver, la pregunta es como, uno podría decir de que cuando yo hablo de la formación de buenos cristianos y virtuosos ciudadanos, no significa en el fondo cooptar con mi definición doctrinal o religiosa el contexto de la civilidad de una sociedad civil. Yo creo que durante mucho tiempo la Iglesia trató de imponer un modelo de ser o de vivir que no siempre era coincidente con las motivaciones o las estimulaciones que tenían los grupos que formaban parte de la sociedad a la cual nosotros pertenecemos. No es el rito el importante, no es el rito lo importante. O sea, nosotros tenemos, hoy día uno vive situaciones distintas, complejas, diferentes, todas respetables y todas aceptables en una sociedad que tiene que ser extremadamente tolerante en función de la diversidad. Yo no puedo decir que basta, a lo mejor yo en mi convicción religiosa personal o por mi fe, de que para mí lo importante es el sacramento del matrimonio por la Iglesia y que el matrimonio por el siglo, el contrato civil del matrimonio o el acuerdo de vivir juntos no tiene un significado importante desde el punto de vista de lo que significa mi fe, yo puedo estar en la legítima posición de plantearlo. Pero en el orden jurídico, en el derecho positivo, lógicamente yo no puedo, si he de regularizar mi vida social, civil, no puedo no dejar de no cumplir con aquello que está establecido por la ley. Y si la ley lo mandata, en el fondo se supone que la ley establece el compromiso de que todos que fuimos parte de esta confección de la ley, es porque así lo establecí. Cuando uno revisa el articulado del Código Civil y hablamos de la ley y se señala o se describe la ley como la declaración de la voluntad soberana que mandata a los ciudadanos a acatarla porque así se ha considerado como beneficioso para la sociedad en la cual nosotros vivimos, lógicamente es un tema que uno ha de cumplir porque es parte también de esa legislación. Ahora, lo religioso, yo diría que es la forma como nosotros vivimos en la sociedad de la cual nosotros formamos parte. O sea, yo no entro al quehacer social, si es cierto, tengo mi postura, tengo mis ideas, tengo mis convicciones, lógicamente tengo que ser extremadamente respetuoso como otra persona quiera vivir su experiencia de vida, y si esta está en consonancia con el paradigma que uno tiene, que es el Evangelio, lógicamente uno lo celebra. Pero no voy a ser yo o no va a ser la religión quien va a establecer condicionantes de vida para validar o no validar un estado de situación de alguna persona en particular o grupo de personas. Entonces, yo creo que ahí es donde, en el fondo, hoy día uno tiene que, nosotros decimos como colegios católicos, jugarnos. Y el Papa Francisco ha sido como vehemente en eso, en términos de lo que necesitamos tener una iglesia acogedora, una iglesia que en realidad entiende, que está llena de misericordia, una iglesia que es capaz de respetar la diversidad, que es capaz de entender fenómenos distintos, los comúnmente denominados o definido en el mismo Evangelio o en la Escritura, o en aquella concepción de mundo que yo tengo y por la cual fui formado, y lógicamente me cuesta mucho a mí aceptar, a veces cuando hay mundos tan diversos como el mío o al mío, que tengan este espacio de participación o de respeto dentro de la sociedad que nosotros estamos construyendo. Eso yo podría como complementar. No es dicotómico, no es dicotómico. Ahora, uno separa entre lo religioso, que es privativo de uno o del colectivo al cual uno pertenece, y lo que es civil, que es común a todo el Estado. No podría yo imponer una forma distinta de ser de un Estado que es de todos, que estamos todos invitados y que todos somos diversos y todos pertenecemos a él, una minoría o un grupo importante de personas que profesan un camino distinto. Muchas gracias, profesor.
una pregunta de doña Fernanda Soto García. Lo que se quiere decir es que cada uno es responsable de mantener los derechos de todos y cada uno de nosotros. Don Jorge Castillo, ¿podría responder esa pregunta? Gracias. Sin duda. Muchas gracias por la pregunta, por supuesto. Justamente tal cual como lo decía Fernanda, ¿no? Al final todos estamos llamados, en realidad, como ciudadanos, a proteger finalmente los derechos civiles de todos, ¿no? Esos derechos que son parte y son juegos de inherencia del ser humano, ¿no? Declarados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? En ese sentido. Disculpen ahí, rebobiné. Pero finalmente todos estamos llamados, porque si no existiera esa protección, primero, en la consecución de Estado, entendiendo que Estado lo formamos todas las personas, ¿cómo yo, ser persona de forma individual, podría cuidar de mis propios derechos si tampoco los hago valer en la colectividad? Entonces, por lo mismo es que esos derechos priman cuando estamos también en colectividad y por tanto se deben cuidar aquellos derechos del otro, pero aquellos derechos del otro deben ser cuidados a través del respeto. También es una forma de cuidar los derechos del otro. Hay una frase, ¿no?, de Aristóteles, ¿cierto?, que dice al final a cada uno lo que le corresponda como derecho. Aristóteles lo planteaba, y Santo Tomás de Aquino plantea otra cosa un poco más de fondo, que dice que finalmente nosotros, como ser creados de Dios, no solamente estamos llamados a que recibamos lo que nos corresponda, sino que también estamos llamados a entregar a otros lo que le corresponde, y que eso que le corresponde sea también encarnado para la sociedad. Por tanto, Santo Tomás ahí lo que nos está diciendo es básicamente que nosotros tenemos que formarnos como un colectivo social para poder primero proteger los derechos de los demás, los míos propios, y que esos derechos también sean parte del Estado. Ahí entendiendo que la consecución de Estado también se hace parte en aquellas autoridades que nosotros, por mandato ciudadano, podemos escoger, tanto en un plebiscito, tanto en el derecho a votación, ¿cierto? De esa manera es entonces en que nosotros vamos a poder ser seres sociales entendiendo aquella relación con un otro, porque lo básico y antropológico, ¿cierto?, es que nosotros no podemos ser seres individuales. Por más que queramos ser seres individuales, nosotros no podemos, debido a que ese llamado antropológico, instinto propio del ser humano, nos llama a estar con el otro. Muchas gracias, Jorge. Bueno, el tiempo nos ha siempre, en estas conversaciones tan necesarias, siempre nos pilla. Ha sido un momento efectivamente fecundo para la reflexión académica y ha constituido efectivamente un espacio de crecimiento colectivo para nuestra comunidad académica, sin lugar a dudas. Y desde luego tenemos que seguir en esta senda para generar estos espacios de conversación, enriquecedores, por cierto. A modo de conclusión muy somera, digamos, respecto de lo que hemos conversado hoy, efectivamente la ciudadanía es una condición que absolutamente necesaria para construir comunidad, desde luego, y sobre la base del diálogo. Efectivamente, construir sobre la base de diálogo implica ciertas tareas, ¿no?, de formar a ciudadanos que sepan dialogar, de tal modo que es una gran tarea que debe asumir, supongo yo, la educación, y es un desafío, por cierto.
para nuestro país y para la construcción de nuestro país. Yo quiero agradecer de todo corazón el desarrollo, la reflexión que ha desarrollado cada uno de los panelistas, a ambos profesores y a nuestros estudiantes. Le agradezco infinitamente la colaboración, la buena disposición y el conocimiento desde la experiencia, desde la teoría, que es sumamente importante para la formación de futuros ciudadanos. En estos momentos están siendo escuchados sin lugar a dudas por académicos, autoridades y estudiantes que efectivamente son ciudadanos y van a tener que tomar decisiones respecto de nuestro país. En consecuencia, esto hace vital, ¿no es cierto? Esto hace vital que consideremos en la formación, ¿no es cierto?, de estos futuros profesionales y, evidentemente, generar espacios públicos dentro de las universidades que favorezcan la construcción del diálogo y las condiciones que posibiliten ese diálogo, condiciones éticas, condiciones morales que evidentemente son muy necesarias de considerar. Yo los dejo invitados para mañana a las 10 de la mañana. Vamos a seguir con este congreso. Hay muchos invitados importantes que van a seguir dialogando sobre este tema particularmente importante en nuestra sociedad chilena. Yo les agradezco enormemente la participación de todos ustedes, también a los estudiantes que han precisamente presenciado este conversatorio, a mis colegas que han trabajado precisamente en la construcción de este espacio comunicativo, y un abrazo para todos, se lo agradezco enormemente. Te doy la palabra Lorena. Gracias a todos. Gracias, Pedro. Junto con agradecer a nuestros expositores, invitados, principalmente Eduardo, Claudio y Jorge, a ti, Pedro, como moderador, a todos y cada uno de los que participamos a través de este medio digital, rectores, Directora Nacional de Formación y Entidad, académicos, profesionales, capellanes, estudiantes, etcétera, etcétera, etcétera. Esperamos que en el desarrollo de esta interacción durante esta jornada hayan podido satisfacer vuestras expectativas. Es probable que la mirada sobre el tema sea más amplia y diversa, pero si en vuestro espíritu se anidó la concordancia y la correlación de este encuentro para la ciudadanía desde la mirada de la fe, sentimos que hemos dado un paso en este largo caminar. Nuestro patrono Santo Tomás de Aquino nos diría: juzgar con sabiduría, vivir fraternidad, fe y razón para el conocimiento y practicar virtudes. Agradecemos también de forma muy especial a los expositores, quienes, como un signo de compromiso social, donarán el obsequio que hubiésemos entregado en este congreso bajo una forma de una donación a una fundación. Los estrechamos a todos en un abrazo virtual y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos por su tiempo y disposición. Muchas gracias. Gracias a todos, que estén muy bien. Buenas tardes. Gracias. Chao.